nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y abre nuestros corazones. En este tiempo de gracia te pedimos la luz para ver con claridad las necesidades de nuestro pueblo, la valentía para renovarnos y la humildad para aprender unos de otros. Haznos creativos en el servicio, atentos a las señales de los tiempos y fieles al mensaje del Evangelio. Que la conversión que buscamos sea pastoral y personal, que transforme nuestras actitudes, nuestras celebraciones y nuestras manos al enseñar. Danos un corazón misionero para que la catequesis sea el lugar de encuentro con Cristo, escuela de oración y comunidad que acompaña. Bendícenos, que la Virgen de Guadalupe nos enseñe a en todo amar y servir. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias, Celia, por compartir esta oración que da inicio a este momento y también a esta serie de momentos que vamos a compartir durante este año, ¿no? El laboratorio de catequesis. Algunas cositas que pueden ayudarnos como a tener presente, ¿no? Durante el transcurso de este recorrido que vamos a hacer. En primer lugar, se trata de un laboratorio, ¿no? No sé si a alguno le llamó la atención un poco el nombre, pero era justamente para diferenciarlo de lo que comúnmente nosotros solemos comprender o imaginarnos cuando hablamos de formación. No es una formación intelectual, ¿no? No son charlas y conferencias, ¿no? Sino es justamente un espacio para compartir y compartir desde la experiencia y para transformar la experiencia, ¿no? Y compartir en un doble sentido, no solamente en estos momentos virtuales que vamos a compartir como comunidad diocesana de catequistas, sino también el compartir la experiencia dentro de cada uno de las comunidades, ¿no? Y por eso la inscripción no fue individual, sino grupal, porque lo más interesante, lo más importante de todo este recorrido que vamos a hacer está justamente en ese trabajo previo que vamos a tener antes de cada sesión virtual. Ahora el primero fue un poco a las apuradas, a las rápidas, porque nos jugaba en contra el tiempo de la inscripción y para poder mandar recién el trabajo previo, ¿no? En cambio, de ahora en adelante, ya mañana o en estos días, estaremos enviando el segundo trabajo previo y tendremos hasta el 10 de junio, que es nuestro próximo encuentro virtual, para poder reunirnos en cada comunidad y poder reflexionar, poder escribir, ¿no? Y compartir la experiencia para después volcarla en estos espacios virtuales. Lo segundo es que el laboratorio está destinado, al menos así fue pensado por la Junta de Catequesis, como un espacio para la conversión pastoral de la catequesis, ¿sí? No es para que sepamos más, no es para que simplemente clarifiquemos nociones o para que tengamos un vocabulario común en toda la diócesis, sino para animarnos a convertir la pastoral de la catequesis, ¿no? Para que en todo este tiempo que cada uno lleva de experiencia de catequesis, pasemos del simple hecho de, lo digo así vulgarmente, de quejarnos y que la cosa no va, a poner en práctica ciertas modificaciones, ciertas renovaciones en nuestra pastoral de catequesis que nos permitan buscar otros rumbos, ¿sí? Y lo tercero es que todo lo que vamos a ir compartiendo desde la experiencia de cada uno, justamente porque se trata de la experiencia de cada uno, de cada comunidad, todo lo que compartamos no se va a juzgar como bien o mal, ¿sí? Es decir, las experiencias que traemos las vamos a compartir para que, bueno, sean iluminadas con aquello que la Iglesia espera de la catequesis y por eso
vamos a tomar como iluminación siempre el directorio de la catequesis, que la Iglesia nos lo regaló en el año 2020, y las orientaciones pastorales para la iniciación cristiana, que el obispo en nuestra diócesis promulgó en diciembre del año pasado, ¿eh? Son los dos elementos magisteriales que a nosotros nos van a ayudar a recibir un poco de luz sobre esta experiencia para ir viendo en qué eh, espacios, situaciones, momentos de ese itinerario de catequesis es necesario que nosotros echemos un poco de luz y tratemos de cambiar la práctica, ¿sí? Bien, hecha esta mínima introducción, quería compartir con ustedes, eh, a ver, empezando, ¿sí? Ya con el directorio de la catequesis, dentro de los números que ustedes han seguramente leído, como teníamos pensado para esta sesión, está el número 56, ¿sí? Que es más largo que este texto, pero aquí bueno, unos buenos renglones de ese número, que es un poco disparador. A ver, eh, vamos a leerlo, ¿sí? Ahí, ese. Sí, como, Eh, Les pido que se a lo mejor es muten, por máximo, favor. ¿no? Hay alguien que está... Es. Todo más. Sunilda, ¿vos podrás leer el texto del directorio de catequesis? Desmuteate, estás muteada. O Mónica, o Analía, cualquiera. Ahí Sí, yo Ahora leo, yo leo. dale, Sonia. ahí lo leo. Me parece. La catequesis, etapa privilegiada en el proceso de evangelización, se dirige generalmente a las personas que ya han recibido el primer anuncio y en cuyo interior es capaz de promover los procesos de iniciación, crecimiento y maduración de la fe. Sin embargo, es cierto que si bien la distinción conceptual entre preevangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente sigue siendo útil, en el contexto actual ya no es posible hacer esta diferencia. Estas palabras que encontramos en el directorio, que seguramente ustedes mismos han leído, nos plantea desde el comienzo una pregunta que no es para nada teórica, ¿no? Sino es bien pastoral. Y se las hago a ustedes, no para que la respondamos ahora en voz alta, sino para que de alguna manera nos empiece a abrir la puerta, digamos, a esto que vamos a compartir. Teniendo en cuenta esto que hemos leído, cuando alguien empieza el recorrido en la catequesis de nuestras parroquias, ¿qué empieza realmente? Eh, Hago la pregunta de otra manera. Cuando alguien empieza la catequesis en nuestras comunidades, ¿empieza un verdadero proceso de fe o empieza un calendario que lo va a llevar a un sacramento? Aunque suene rara la pregunta, creo que es bien práctica y de alguna manera refleja estas incertidumbres e incomodidades que solemos tener en la catequesis. El directorio nos dice que la catequesis es una etapa, ahí al comienzo, ¿no? Una etapa privilegiada en el proceso de evangelización. Y si es etapa, está dentro de un marco mucho más grande que la propia catequesis. Y si esa etapa tiene un antes y un después, no solamente un durante la catequesis, ¿no? Bueno, son eh, preguntas o afirmaciones que estoy haciendo en orden a este número 56 del directorio que pueden ayudarnos o pueden abrirnos la puerta para ahora sí compartir aquello que hemos trabajado en cada una de las comunidades. Yo voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos, ¿sí? Así a gran
en la pantalla entre todos. Y para compartir, obviamente, como somos 40 grupos de toda la diócesis, les contamos que somos más de 250 catequistas, bueno, que vamos a compartir este recorrido. Es una alegría inmensa poder hacerlo juntos desde una punta a la otra de la diócesis, por la dinámica que tiene la noche y la virtualidad. Es que vamos a ir compartiendo sesión tras sesión distintos grupos, ¿sí? Por eso yo ahora les voy a ir pidiendo, a lo mejor los agarro de sorpresa, pero bueno, también vale. Les voy a ir pidiendo a algunos grupos que compartan eh, la experiencia que han podido escribir, que han podido reflexionar en sus grupos. En una de las preguntas, o en realidad varias preguntas, eh, vuelvo a compartirles porque ahí las tenemos escritas. Eh, Teníamos estas preguntas, ¿no? ¿Qué cambia en la vida del niño o del joven? Podemos agregar del adulto, del matrimonio, etcétera. ¿Qué cambia en la vida cuando comienza la catequesis? También dentro del trabajo previo había otra pregunta que decía, ¿qué cambia realmente después del sacramento? Otra de las preguntas que también encontrábamos en el trabajo previo era esta: ¿la catequesis está pensada como iniciación a la vida cristiana o como preparación para un sacramento? Y también nos preguntábamos, ¿existe continuidad después de la celebración sacramental? Antes de empezar a compartir la experiencia, es bueno tener en cuenta esto, ¿no? Cuando compartamos la experiencia, no hay respuesta acertada o no acertada, ¿sí? No, porque no respondemos desde lo ideal, desde lo que quisiéramos, respondemos desde la realidad, de lo que tenemos, de lo que podemos, de lo que resulta. Y sobre eso no hay un juicio de valor, ¿sí? Entonces no nos preocupemos por responder bien o mal, ¿no? Acertado o equivocadamente, porque en realidad son simplemente respuestas que parten de la realidad, ¿no? De lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que nos pasa. ¿M? Entonces, intentando responder estas preguntas, vamos a ceñirnos a estas preguntas ahora a compartir. Yo les voy a pedir, en primer lugar, ¿sí? Si está por ahí el grupito de Andrea Nievas, de Viviana Baronetti, de la parroquia San Pedro Santa José Farocelo, del decanato 4. Si están por ahí y pueden desmutearse, digamos, para poder compartir ahora este rato. ¿Están por ahí el grupito? Ya, ¿Estás? sí, ahí está. Hola, hola. Hola, sí. Pues sabe que yo sabía que él iba a decir el grupo nuestro. Fue al azar, ¿eh? Fue al azar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? Eh, Respondiendo. Pusimos como que lo toman como arrancando como un trámite más. Van arrancando con curiosidad, van interactuando, son sinceros. Los padres llegan obligados, generalmente. Con el paso de los encuentros se van aflojando y después que cambia, se van sabiendo que Jesús los ama porque después no vuelven, pero demuestran que algo se llevan, algo queda en el camino ahí. Eso es lo que vamos interpretando, lo que fuimos charlando. Bien, La semillita la plantamos y después va apareciendo por el camino. bien, muchas gracias. Le pido al grupo, si está por ahí, de Silvana Viviani, de Luján Guerro, de Marisol, si están por ahí, que se desmuten. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, ¿qué cambia en la vida del niño?
pusimos que lo que hablábamos era vivencias que obtenían herramientas y conocimientos. ¿Qué cambia realmente después del sacramento? El corazón del niño. Y para nosotros la catequesis está pensada como un proceso. Y después sí existe continuidad, no hay continuidad, ya que en el lapso que terminan la catequesis hasta empezar la confirmación son varios meses que quedan ahí los niños sin una actividad. Esa es la respuesta nuestra. Bien, gracias. ¿Ustedes son de Sunchales, puede ser? Sí, Somos Chales, Sunchales. sí. Bien. Somos 6 personas, nada más que se están viendo 4. Sí, está bien. Bien, le pediría al grupo de San Vicente, eh, que por ahí vi, Valeria Acuña, Cecilia, Mercedes, si pueden compartirnos. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, nosotros somos, sí, somos varias y estamos acompañadas por el padre Neri y el padre Miguel. Así que estamos reforzadas. Cuando veo reflexiones que hacemos todos los años y vemos algunos puntos débiles que tenemos y algunas flaquezas que siempre queremos y siempre apostamos a mejorar. Con respecto a las preguntas específicas, la primera, que los niños en qué cambian, rescatábamos como más importante que comienzan a conocer a Jesús. En muchos casos no tienen ni idea, o sea, de la presencia de Jesús, ni nada de lo que tenga que ver con lo católico, ni la participación de la misa, o sea, empiezan a participar de la misa incluso. Y sí, estábamos un poco pesimistas ese día y dijimos que creíamos que aunque estábamos sembrando y que confiábamos en que sembrábamos, no cambiaba nada. O sea, cuando veíamos el tema de la continuidad y que la continuidad, una catequista decía, termina el proceso de catequesis y desaparecen incluso los que activamente participaban. Entonces, también hablábamos de que esto nos generaba cierta frustración, de que uno la rema y bueno, estábamos ahí. Y si bien para nosotros es un proceso, nosotros lo pensamos, lo ideamos y lo vivimos como proceso, para los padres no, sino que es una obligación, es una actividad más que hay que realizar. Obviamente que no para todos, pero bueno, como que eso es lo que veíamos un poco que se iba dando. Y bueno, nada más. La fortaleza, eso no lo decimos ahora, la fortaleza y No, la revisión. no, Lo vemos después. después lo vemos. Bueno, Bien. gracias. Y por último, no sé, ¿algún pozo borrado puede ser que esté? Sí, porque escuché por ahí, ¿no? ¿Pozo borrado? Si está por ahí, un pozo borrado, o se borró en serio el pozo. Está Tostado, Pozo Borrado, Nochero, San Cristóbal, Decanato uno está. Bien, pozo borrado, entonces el grupito Ahí está. Hola, Sí, hola, perfecto, hola, ¿nos sí, escuchan? ¿Qué sí, tal? Buenas perfecto. noches. No podíamos activar el micrófono, Ah, muy disculpen. bien, no, bárbaro. Las escuchamos entonces. No queríamos, queríamos zafar. Pero bueno, bueno, nosotros estuvimos pensando acá un poquito con las chicas y en cuanto a la número uno, sí, estamos de acuerdo con varios grupos que los niños, con Maru aquí, tenemos comunión de primer año. Que los chicos comienzan en esa etapa a conocer a Jesús, a conocer que es su amigo y a transitar este caminito que los va a llevar a la comunión. Por lo general nuestra comunidad es una comunidad chiquita y tenemos, o sea, cambia que tenemos más gente, un poquito más de gente en misa, las familias acompañan en este primer y segundo año de catequesis.
Y la continuidad que tenemos nosotros es que después de comunión comienzan confirmación al siguiente año, apenas terminan el segundo año de comunión. Que aquí también tenemos las catequistas de confirmación nosotros, estamos reunidas. Y sí, nos cuesta llevar a los chicos a lo que es la misa, pero si hay algún evento así de jóvenes o algún evento que realice la iglesia, ellos encantados de participar. Es más, la familia acompaña. O sea que no nos sentimos tan solos como estábamos escuchando de otras comunidades. No sé si quieren agregar algo más, chicas. No. Sí, Bueno, sí. sí puedo agregar, sí, cuando organizamos, sí, alguna solemnidad, bueno, importante, todo es importante, ¿no? Ahí sí como que hay una mayor movilización entre niños y papás y bueno, y se suman. Pero mientras tanto a veces es muy difícil llevarlos a los niños a la celebración de la misa. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Cuáles son sus nombres para ubicarlas como grupo, los nombres de ustedes? Sí. Sí, Noelia, María Eugenia, Mónica, quien te habla, Paola. Ahora, perfecto. Bueno, gracias por el compartir. Hemos No, querido por recorrer favor. un poquito, distintos puntos de la diócesis, pero también para no centrarnos solamente en la catequesis de iniciación cristiana referida a lo que comúnmente la gente llama comunión, confirmación. Yo le pediría, no sé, si hay alguien de catequesis del catecumenado de adultos o de prebautismal o de catequesis bautismal que quiera hacer su aporte. Veo que se ríen ahí en la casa de Héctor Gaitán, capaz que sea porque, este, bueno, no, pero libremente, si ustedes quieren compartir o si no, también de catecumenado de adultos. Poner el micrófono. Acá quieren hablar. Sí, Buenas noches. Daniela Díaz, ¿puede ser? Ceres, porque Nuestra Señora del Carmen de Ceres. Bueno, nos ayudamos un poquito con Claudia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Nuestro trabajo es un poco más pensando en que puedan descubrir realmente a Jesús resucitado, más que dar contenido propiamente. Entonces, no sabemos muy bien qué es lo que cambia en la vida de estos adultos. En principio, es para ellos una tarea difícil poder cumplir una vez por semana, que es lo que hacemos, poder cumplir con el encuentro, porque todos tienen muchas dificultades. Con el correr de las reuniones se van manifestando y van expresando un poco sus cosas personales, sus vivencias, pero más de la vida diaria o cuestiones personales que tienen. Y nunca llegamos del todo a saber hasta qué punto se modifica algo en su vida o en sus corazones, ¿no? Después del sacramento, tampoco vemos una continuidad, salvo algún caso, no sé, pero no vemos propiamente una continuidad. Y no vemos una continuidad en lo que es a lo mejor la asistencia a misa o el participar activamente de la vida de la parroquia, pero sí por ahí tenés esos avisos, esos señales que el Señor nos manda para que no caigamos, las catequistas, en que ves a lo mejor ese adulto que recibió los sacramentos y que en cosas simples, a lo mejor en una palabra que tuvo con el padre y el padre después se encarga de decirnos, miren, estuvo fulano, vino a charlar otra vez, que haya al menos ese de que se sienten que hay un lugar que antes era desconocido,
Ya eso, no sé, nos parece bueno, son buenas señales, ¿no? Bien. Ya que es difícil de medirlo de otra forma. ¿Y esa persona que tomó varias veces sacramento? Muchos sacramentos. Bueno, sí, tuvimos un caso el año pasado de alguien que hizo todos los sacramentos y terminaron haciendo su casamiento, era una pareja joven. Bueno, fue algo muy motivador y por ahí se vio profundamente el cambio porque la familia lo manifestó. Entonces, bueno, no sé, creo que de otra forma no lo podemos medir. Bueno, y nosotros intentamos preparar como un proceso la catequesis, pero en realidad capaz sale más como una preparación que como un proceso, ¿no? Se da un poco así. Así que, no sé, Bien, bien, bien. la gente, el adulto viene realmente, no sé, con un deseo de decir, quiero un papelito para poder ser padrino o madrina, y hay algunos que no, vienen porque sienten una necesidad de completar sus sacramentos, sentirse bien, no sé, pero nosotros lo interpretamos como un acercamiento a Dios realmente, entonces trabajamos con ganas. Bueno, gracias por el compartir, ¿eh? Eh, Ahora, teniendo en cuenta todo esto que hemos compartido de distintas experiencias, distintas miradas, bueno, también abro el juego a los miembros de la Junta, ¿sí? Por si quieren aportar algo en este aspecto, en este momento, ¿no? Respecto a lo compartido. Hola, hola. Acá las chicas de Sunchales San José queríamos hablar. Bueno, brevísimo, por favor. Súper breve, súper breve. No, porque creo que de todo el grupo hermoso que somos, creo que somos las únicas docentes catequistas. No, Y bueno, hay varios en realidad, ¿eh? hay varias docentes, Sí. bueno, nosotros somos de nivel inicial, ahí están, ahí levantan la mano. Como somos de nivel inicial, la verdad que cuando veíamos las respuestas, hay muchas que no podemos dar respuesta porque, por ejemplo, no vemos qué pasa después del sacramento porque pasan muchos años desde que nuestros nenes egresan hasta que llegan a tomar la primera comunión. Pero bueno, lo hermoso de nuestra profesión es que en la mayoría de los casos los iniciamos en el camino de conocer a Jesús. Entonces, realmente todas las vivencias que tenemos desde salitas de 2, acá justo tengo docentes que son de salas de 2, de 3, 4 y 5, es todo hermoso porque ellos lo reciben con mucha alegría y lo trasladan al hogar y van contagiando a la familia, por lo menos estos primeros años de vida, porque ellos empiezan, por ejemplo, con una rutina de sentarse a rezar y agradecer el alimento. Entonces en la casa van y hacen lo mismo. Y la familia se engancha con alegría, porque por supuesto surge de ellos, entonces es imposible negarse. Y bueno, vemos todo como positivo y hermoso esta primera etapa, este primer contacto de los chicos con la vida y la obra de Jesús, que es nuestro amigo para ellos. Gracias, muchas gracias por compartirlo. No sé, Silvina, Fernando, Mónica, Walter, si quieren hacer algún aporte respecto a esto. Sí, hola, buenas noches. Yo pertenezco al grupo Eh, per- Preautismal. Perdón, un momentito. Vamos a cerrar ya el compartir experiencias, pasamos. Total, vamos a seguir compartiendo experiencias, ¿eh? Un momentito. Sí, Silvina. Buenas noches para todos, para todas. Bueno, una alegría poder compartir y escuchar. Bueno, nosotros con Fernando fuimos anotando algunas cositas de las que ustedes fueron compartiéndonos. Hay como algunas coincidencias y después hay también vivencias que son particulares también de los lugares donde ustedes están haciendo la misión de la catequesis. Eh, Algunas coincidencias que encontramos es que, bueno, muchas veces empieza como un trámite, digamos, como decir, bueno, tenemos que empezar la catequesis. Una cuestión que me quedó resonando ahí, que creo que es vivencia tal vez de otros grupos, esto de que a veces la familia lo ve como una actividad más, eh, y entonces hay que empezar a hacerlo.
Lo que sí también fui notando esto de que, bueno, en el camino, digamos, los chicos van descubriendo y las familias a veces también van descubriendo que la catequesis es algo más que una actividad así como básquet, pintura o un taller. Eh, una de las cuestiones que yo también vi, no sé, Fer, vos, también esto de que por ahí el tema de la continuidad, una vez que se recibe el sacramento, es como que, bueno, como que se van hasta que los que participan, dijeron por ahí. Eh, También esto de poder participar de la vida parroquial, sacramental, por ejemplo, de la misa y de otras actividades parroquiales, como que se queda ahí, que me parece que también eso también tiene que ver cuáles son las propuestas que nosotros como parroquias, como iglesia, estamos haciendo a las comunidades. Eh, con respecto a la catequesis de adulto, esta vivencia también, a veces como esa necesidad de cumplir también con un trámite, como en la primera, pero también esta necesidad de encontrarse con Dios, ¿no? Y bueno, también me parece que por ahí las chicas comentaban esto de las dificultades que tienen algunos adultos para hacer la catequesis por sus actividades, entonces por ahí a lo mejor pensar cómo acompañar esas situaciones, entendiendo que la catequesis es la vida también, digamos, no es como es una cosa, no tendría que ser algo separado de lo que es nuestra vida. Y después, por último, cierro con el entusiasmo de los años de jardín y que, claro, ahí hay una clave importante, porque es decir, el inicio, eso que los niños así como absorben de alguna manera, pero lo absorben porque hay una cuestión ahí muy natural del corazón, digamos, del niño, claro, recibir lo bueno, digamos, entonces como que ese entusiasmo me hacía pensar en que a veces por ahí, claro, cuando los chicos se van poniendo más grandes se hace más difícil, pero me parece que está bueno rescatarlo, bueno, porque contagia y porque, bueno, hay también cómo hacer para que las familias mantengan ese enamoramiento de los chicos a los 2 o 3 años, ¿no? Buenas noches para todos. Yo creo que le apuntaría también a Silvina estas como dos cuestiones que se repetían como patrones, ¿no? El tema de lo difícil que es por ahí identificar a ver, primero la palabra proceso, que se vio en todos, como que algunos lo vivían y otros no, pero estuvo bien marcadito, me parece que fue una cuestión interesante a partir de la pregunta que se hace. Y después la dificultad que tenemos como catequistas, que estamos permanentemente buscando a ver si hay algún signo que nos indique que la cosa va bien, ¿no? Me pareció que eso es como un apuntecito ahí a lo que Silvina estaba recién resumiendo. Buenas noches. Hola, Walter, ¿qué tal? Teniendo la palabra proceso, me quedo que al proceso hay que acompañar los procesos. Y sobre todo, algo que me quedó también, la palabra el corazón del niño. Por ahí no apuntar tanto a lo que es la parte en sí formativa de la mente, sino que abarque toda la persona, mente, corazón, cuerpo, ¿no? Y en el corazón donde ahí tenemos que ponerlo al niño, a la niña, al adulto, más que en contacto con la persona de Jesús, en intimidad con la persona, con Jesús, ¿no? Y ese es parte del proceso. Y respetando, por supuesto, que llegan a nuestras vidas muchos de ellos, muchas de las familias, y también los padres, esto lo podemos experimentar, sin conocer la persona de Jesús. Y ahí, entendiendo esto y comprendiendo esto y abrazando esta realidad, creo que es un buen comienzo para comenzar a catequizar, ¿no? Otra de las cosas que realmente valoro de aquellos que han compartido, que más allá de la dificultad de la participación, que en algunos casos se manifestaba, esto de la fortaleza del catequista, de ir al encuentro no solo para dar el contenido, sino para poder escuchar y vivenciar todos aquellos que vienen trayendo. Yo creo que eso es algo muy importante, porque dentro de aquello que uno puede escuchar, no nos encerramos en un contenido y vamos abriéndole el lugar y dándole lugar al espacio, al espíritu, para que podamos ir acompañando el proceso de fe que esa persona viene en nuestro encuentro. Los contenidos creo que se van a ir dando solo, cada uno en el momento que Dios disponga, ¿no? Pero me encantó esto cuando decían de que, bueno, de que pueden descubrir, que ustedes como catequistas están tratando de que el adulto o el niño se acerque para poder descubrir a Jesús resucitado, ¿no?
Esto habla de que no nos estamos encerrando en un contenido, sino que realmente estamos escuchando y acompañando a estas personas que vienen a buscar ese encuentro, ¿no? Algo también en esto de que no se ve la continuidad en la misa o en la participación activa de la parroquia y demás, bueno, creo que ahí es donde en realidad veo que casi todos veníamos repitiendo esto y bueno, creo que tenemos que replantearnos esto, ¿no? Realmente si esto es lo que estamos convidando a las comunidades, es el proceso realmente o si hay algo más que debemos profundizar para que llegue a ser un proceso. Entonces, bueno, eso, pero, y bueno, sin lugar a duda, me quedo con también esta gran fortaleza de estas ganas, de esto de que comienzan a conocer a Jesús, que los niños comienzan a conocer a Jesús, las vivencias, bueno, seguir hacia adelante y quedarnos, ¿no? con estas cosas que pueden llegar a ver momentos de profundizar nuestros itinerarios y otras que realmente nos dan la fortaleza para seguir descubriendo más. Es valioso dentro de las experiencias que vamos a ir compartiendo, no solamente ahora, sino a lo largo de este camino, que tengamos en cuenta también que somos servidores de la palabra, anunciadores de Jesucristo en situaciones muy diversas, no solamente geográficas, por lo que hemos visto, ¿no? Nuestra diócesis tiene una distancia de una punta a la otra de más de 500 kilómetros, ¿no? O sea, las geografías, las culturas, las costumbres son distintas, pero también las situaciones catequéticas son distintas, porque no es lo mismo hablar de proceso cuando uno está refiriéndose a un grupo de catequesis que en la parroquia podemos tener la posibilidad de acompañarlo durante 3 años seguidos, en el caso de la catequesis de iniciación cristiana, que hablar de proceso cuando se trata de una catequesis bautismal donde solamente vemos a la familia una noche. ¿Sí? Es decir, las situaciones catequéticas también son distintas, ¿no? No todas son sacramentales, no todas las catequesis. Por ejemplo, veíamos a las chicas del Jardín San José, como también otras situaciones de colegios católicos que tenemos, donde la catequesis no es necesariamente sacramental, ¿no? Sino que se lo acompaña como un despertar y un profundizar en la fe sin necesidad de la presencia de un sacramento dentro de ese proceso, dentro de ese itinerario, ¿no? Entonces, esta variedad está buena que la tengamos en cuenta, ¿no? Así también como, por ejemplo, sé que por ahí hay un grupito o catequistas dentro de un grupo donde hay catequistas que preparan a novios para casarse. Lo mismo, el proceso allí es muy distinto a lo que podemos entender como proceso en otras situaciones de catequesis, ¿no? Dicho esto, como para que tengamos en vista esta variedad geográfica y existencial, es que queremos compartir con ustedes eh, algo del directorio de catequesis que por ahí nos puede ayudar a echar un poco de luz a estas experiencias, ¿no? Que como les decía al principio, no están ni bien ni mal, son las experiencias que tenemos, son las experiencias que nos hacen reflexionar, son las experiencias que queremos compartir para bueno, ver entre todos, ¿no? Recibir un poco de luz respecto a lo que la Iglesia piensa, lo que la Iglesia espera, ¿no? De nosotros, de nuestro ministerio, al acompañar todas estas situaciones. La idea central, podemos decir, del catecismo, del directorio de catequesis respecto al itinerario, al proceso de catequesis, es que la catequesis no la podemos pensar simplemente como un proceso puntual, una preparación puntual para un sacramento, ¿no? Para recibir un sacramento, sino más bien debe convertirse en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de comprender y por lo tanto también de diseñar ese itinerario, tiene que convertirse más en un proceso de iniciación a toda la vida cristiana. Dicho de una manera muy sonsa, digamos, ¿no? Y directa, no preparamos para que un chico reciba la primera comunión, no preparamos a alguien para que se confirme, no preparamos a alguien para que se case, ¿no? Preparamos, acompañamos a alguien para que lleve una vida cristiana,
que implica también la experiencia sacramental de la comunión, de la confirmación, del casamiento, etc. Durante mucho tiempo en la práctica pastoral, la catequesis se entendió sobre todo como un tiempo previo para recibir un sacramento, ¿sí? Hasta el día de hoy, digámoslo con claridad. Es decir, algo que se limita mucho en el tiempo, algo centrado sobre todo en los contenidos y orientado sobre todo a un momento final, casi como una graduación de la catequesis, la primera comunión, la confirmación, el bautismo, la boda, etc. Pero el directorio propone en este sentido un cambio muy profundo, porque la fe no nace de aprender contenidos, sino de un encuentro vivo con Jesús, que es lo que llamamos justamente el querigma, ¿no? Por eso en el número 57 que ustedes han leído, el directorio dice justamente esto, ¿no? Que eh, es ante todo un anuncio de la fe lo que realiza la catequesis, no un enunciado de la fe. Es decir, no informamos respecto a aquello que creemos, sino que anunciamos y celebramos aquello que creemos. Eh, es el primer numerito que tienen ahí en la pantalla, ¿no? Eh, Muchos bautizados, esto lo constatamos nosotros, ya lo decía muy claramente el documento de Aparecida, ¿se acuerdan? En el año 2007, nuestros obispos de Latinoamérica y el Caribe nos decían que, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo acá en nuestro continente, se descubría que había muchas personas aún que, aún habiendo recibido los sacramentos, no estaban evangelizados, no habían recibido el primer anuncio. Eh, y es verdad, muchos bautizados no han recibido esa iniciación en la fe, aunque hayan recibido los sacramentos. Por eso el directorio, en el número 56, va a decir esta frase tan clara. A menudo, hablando de estos bautizados que ya recibieron los sacramentos, a menudo no tienen una experiencia personal de la fe. Por eso la catequesis debe generar la fe, debe hacerla crecer, debe hacerla madurar y no solo explicarla. En el mismo número 57, el directorio decía esto, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando. La fe no se reduce, o la catequesis, ¿no? que anuncia la fe, no se reduce a ser un momento de crecimiento simplemente de la fe, sino que ayuda a generar la propia fe. Podríamos decirlo de esta manera, como solemos decirlo. Hoy no podemos dar por supuesta la fe, que tal vez en otros tiempos sí. Y por eso eso tiene que ver también, no solamente con la realidad que vivimos, sino que impacta necesariamente en el modo en que nosotros comprendemos la catequesis. Por eso debería repercutir en la práctica concreta de nuestras catequesis. El cambio concreto es justamente que nos ayude a pasar de entender la catequesis como un curso de contenidos sobre la fe a entenderlo como un proceso, como un itinerario que nos va a llevar a vivir más en plenitud nuestra vida cristiana hasta el día en que lo veamos cara a cara al Señor. Y esto transforma completamente el modo de hacer catequesis en las comunidades. Así tenemos, por ejemplo, que el objetivo de la catequesis, entonces, según estas líneas del directorio, no van a ser dar temas o enunciar contenidos sobre la catequesis, sino formar discípulos misioneros, que es muy distinto. La catequesis entonces va a estar centrada en el encuentro con Jesucristo, no va a estar centrada en temas o en el material que nos desesperamos siempre a principio de año de encontrar el mejor. La catequesis va a estar integrada no solamente entonces por estas charlas, estos temas dados por el catequista, sino en realidad va a estar integrada por la palabra de Dios,
por la liturgia celebrada, por una comunidad que acompaña y por un servicio que hace realidad en lo concreto, en acciones concretas, aquello que creemos y que celebramos en comunidad. Y todo esto dentro de la catequesis, como parte de ese proceso de catequesis. Y también, si esto es verdadero lo que planteamos, la catequesis o el proceso que inicia la catequesis continúa también después de los sacramentos. Algo algunos de ustedes decían en lo compartido, ¿no? Continúa después. Continúa ya no como un encuentro semanal, sino en la vivencia comunitaria de la fe. Y por eso la importancia que tiene de involucrar a la comunidad entera en el proceso de la catequesis, porque ahí se va creando el vínculo de los padres, de los chicos, de los jóvenes, de aquellos que acompañamos en la catequesis, el vínculo de ellos con la comunidad entera con la que van a seguir profundizando en la fe en una formación permanente hasta, hasta el encuentro con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la clave pastoral para todo esto, si queremos decirlo así como en síntesis, lo que nos plantea el directorio de catequesis sobre este aspecto? Acá está lo decisivo. La diferencia que estamos viendo, que enunciamos, no es una diferencia solo teórica, ¿no? Se concreta en un itinerario que cada comunidad debe pensar, rezar y proponer. Un itinerario de iniciación que, según el aporte que nos hace el directorio, un itinerario que tiene etapas, ¿sí? Tiene etapas, es decir, no son solamente la sucesión de encuentros, tiene etapas y tiene etapas que se celebran comunitariamente. De un paso a la otra etapa se celebran comunitariamente, son lo que comúnmente llamamos los ritos de iniciación cristiana dentro de la comunidad. Este itinerario es gradual, es progresivo, ¿sí? Nos dice el número 63, es un itinerario que refleja un proceso y que está, por lo tanto, estructurado en periodos, que cada periodo tiene objetivos distintos, tiene modos de acercamiento a la comunidad, a la palabra, al servicio, a la liturgia, de diverso modo. Un itinerario que incluye experiencias, no solo temas, ¿sí? Incluye experiencias. Es hacer, podemos decir, la vivencia de una catequesis en gerundio. ¿Eh? Por ahí los más jóvenes, no sé si escucharon la palabra gerundio, ¿no? Pero la estudiamos en algún momento. Es decir, compartimos la fe, crecemos, la conocemos, celebrándola, ¿sí? Poniéndola en práctica. No nos anoticiamos simplemente de la oración, sino que lo hacemos orando. ¿Cómo conocemos más sobre la fraternidad? Entrando en comunión con los demás, en momentos y en situaciones bien concretas de la comunidad. Por eso la experiencia de la importancia de las experiencias que podamos ir provocando durante este itinerario, ¿no? Y otra cosa importante que marca el directorio es que el itinerario este debe involucrar a toda la comunidad, porque el seno que regenera en la fe es justamente toda la comunidad, de diverso modo, en diverso grado según el momento, la etapa del proceso, pero la comunidad no puede estar ausente. El catequista no puede ser el único rostro de la comunidad. Y este itinerario, bueno, apunta a la conversión, ¿sí? Como camino que nos va a llevar toda la vida, pero que comienza ya en la catequesis. Y la última aclaración, porque seguramente algunos de ustedes han profundizado sobre lo que es el ritual de iniciación cristiana para adultos, eh, lo hemos dicho ahí también en la formación del año pasado, no se trata de copiar el catecumenado, ¿sí? Sino de asumir la lógica del catecumenado, es decir, asumir el estilo y el dinamismo que plantea el catecumenado, que lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones que vamos a ir compartiendo, ¿sí?
si queremos decirlo en poquitas palabras, sería esto. No preparamos para un sacramento. Iniciamos en una vida nueva en Cristo y esto exige itinerarios a veces más largos de los que estamos acostumbrados o de los que el apuro a veces nos impone, itinerarios más integrales y más comunitarios. Fíjense, son tres palabras que hacen referencia a los tiempos, a los contenidos que no son solamente conceptuales, sino también las experiencias y el aspecto comunitario que no puede estar ausente. O, con palabras del directorio, si queremos decirlo así, estamos hablando de un proceso para iniciar en la fe y en la vida cristiana. ¿Sí? Esto lo podremos decir así, lo que hoy rescatamos de aquellos que ustedes mismos han leído en el directorio de catequesis, en los números que tenían, eh, y lejos de querer ser simplemente una charla, esto eh, viene a rescatar con puntos concretos lo que ustedes ya traen como experiencia. Esto no es algo nuevo, inédito, no, no, ustedes ya lo traen como experiencia, nada más que visto así ordenado a uno le resuena de una manera distinta, ¿no? Por eso la idea ahora, como esto es un laboratorio, no es una conferencia, es que les proponemos hacer un trabajito ahora, en este momento, así en grupo como estamos, ¿sí? Em, Mirando el número 56 del directorio de catequesis, que es un número que ustedes han ya leído, porque estaba dentro de la numeración que les habíamos pasado, lo copiamos acá para que lo tengan a la vista, ¿eh? Lo vamos a dejar así a la vista para que lo tengan a mano. Em, vamos a leerlo en primer lugar y después les comentamos cuál es la idea de este trabajito que nos va a llevar unos minutitos para charlar en grupo y después poder compartirlo, ¿sí? Les pediría, ¿podés, Celia o Analía, pueden leer el texto del directorio que aparece en pantalla? Sí, sí. Ahí vamos. La catequesis en clave querigmática y misionera requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal, que responda con sabiduría pastoral a la pluralidad de situaciones. En otras palabras, según un significado que ha ido madurando en diversas iglesias, se trata de la catequesis de iniciación a la vida cristiana. Se trata de un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que conduce al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la vida, de la nueva vida en el mundo. Alta misión que el directorio plantea para la catequesis, ¿no? Para todo tipo de catequesis. Hay una pregunta que nosotros con la Junta habíamos pensado para este momento y que suena así muy directa y muy simple. ¿Qué debería cambiar entonces en nuestro itinerario? En la experiencia que cada uno trae, en la experiencia que cada uno tiene, en las comunidades. Entonces, según este planteo que hace el directorio, ¿qué deberíamos cambiar en nuestros itinerarios de catequesis? Claro que eso va a depender de qué tipo de catequesis estemos realizando, ¿no? De qué sacramento, o si es sacramental o no, si es de colegio, de parroquia, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay como un trasfondo que es común, ¿eh? Que es que la catequesis la entendemos como un itinerario, como un proceso. Entonces, ¿qué debería cambiar? Para concretizar esto, y este es el pedido ahora de charlar en grupo, así como están. Aquellos que estén solos, bueno, lo piensan igual, ¿sí? Y lo anotan para poder compartir con el resto del grupo con el que se anotó cuando se reúnan a hacer el próximo trabajo previo, ¿sí?
La idea es que ahora en grupo, sin pelearse, escuchándose, con respeto y demás, pero de una manera sin irse por las ramas, porque tenemos muy poco tiempo, eh, que traten de pensar, así como están en grupo, ¿sí? De acuerdo a la iluminación de este número, que traten de pensar estas tres cosas que tienen escritas abajo. Que traten de pensar un cambio estructural, o sea, un cambio en la estructura del itinerario que ustedes tienen, ¿sí? Un cambio en la estructura. No estamos hablando de actitudes, de sentimientos, ¿sí? Estamos hablando de la estructura de nuestra catequesis, del diseño del itinerario de nuestra catequesis. Entonces, que escriban, hagan la propuesta de un cambio estructural que ustedes ven necesario para realizar, para vivir esto. Lo segundo, que escriban un gesto de inicio explícito del itinerario. A veces empezamos porque empezamos, y no hay nada que vaya marcando, ¿sí? Las sucesivas etapas, la profundización, etcétera. Bueno, a ver, que nos animamos a pensar esto puntualmente, un gesto de inicio explícito, ya sea del itinerario o de alguna de las etapas. Y lo tercero, que escriban, que decidan en grupo una práctica que deben revisar, que debe revisarse en el propio itinerario, en el itinerario de catequesis de la comunidad a la que pertenecen, ¿sí? Entonces, un cambio que se animen a hacer, un gesto de inicio explícito del itinerario o de alguna etapa, y una práctica que deban revisar, ¿eh? Estas tres cosas son las que ahora vamos a compartir en grupo y nos vamos a tomar para estos 10 minutitos. Por eso digo que es breve, sin irnos por las ramas. Y atenti a esto, escuchen con atención lo que voy a decir ahora porque es importante. No les pedimos ideas lindas, lo que les pedimos es decisiones que incomoden un poco la estructura actual que tenemos, ¿sí? Entonces, no presentemos ideas lindas, no vayamos tan arriba, ¿sí? Hablemos de cosas realizables y hablemos de cosas que nos animemos a hacer y que planteemos para poder revisar y poder cambiar concretamente, ¿eh? Así que nos tomamos estos 10 minutitos y así como estamos, charlamos para escribir concretamente estas tres cosas, porque a la vuelta de este compartir, vamos también a enumerar algunos grupitos para que compartan estas respuestas, ¿eh? Ahora sí, los dejamos en silencio para que puedan charlar. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Vamos volviendo. Yo sé que tienen ganas de hablar porque se los ve a todos moviendo las manos y compartiendo. Si bien no los escuchamos, nos imaginamos todo lo que están. Así que eh, es lindo poder compartir desde la experiencia y poder compartir también desde un horizonte, viendo un horizonte, ¿no? Ahora por eso vamos a compartir. Yo sé que seguramente muchos no han terminado, que no han logrado escribir las tres cosas bien concretas. No se preocupen. La idea es que ustedes vayan continuando con esta práctica, ¿no? De compartir, de reflexionar juntos, de escribir y de animarse a los cambios concretos para hacer de nuestra experiencia de catequesis una propuesta como verdaderamente la Iglesia la está pensando y como los hombres y mujeres de hoy necesitan, ¿eh? Ahora les vamos a compartir, les vamos a preguntar, les vamos a proponer algunos grupos que compartan, así muy puntualmente, estas tres cositas que preguntábamos, ¿sí? Por una parte, un cambio en la estructura, por otra parte, un gesto de inicio explícito, por otra parte, una práctica que ustedes se animen a revisar en sus itinerarios, ¿eh? Bueno, así al azar, al grupo que veo, hay un grupo que tiene un cartel atrás con un camino, a ver qué dice, Ataliba me parece que es, ¿eh? Muy bien, vamos, chicas, las escuchamos a ustedes, ¿eh?
muy puntualmente qué cambio, qué gesto y qué práctica. Desmutense y las escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acá estamos con Marta, Ale, Celeste y Mari. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros pusimos, con respecto al cambio estructural, nosotros ya estamos haciendo algunos cambios estructurales en nuestro itinerario y empezamos con las visitas a las embarazadas. Y después estuvimos viendo el otro día que nos reunimos, que vimos la necesidad de acompañar a las familias en su camino de fe desde el bautismo de sus hijos hasta llegar a la primera etapa de catequesis. Y después, con respecto al gesto del inicio, es la salida al encuentro de esas familias, visitar esas familias. Bueno, en las dos cosas, tanto la visita a las embarazadas como la visita a esas familias que con su recién bautizado. Y la práctica que debemos revisar es la participación en misa, tanto de los chicos como de las familias. Revisar en qué sentido. La asistencia y la participación. ¿Cómo convocamos? Ah, bien, son dos cosas distintas. La asistencia es una cosa, la convocación es otra. Por eso preguntaba Claro. en qué sentido, porque a veces, bueno, esto es un mal mío, digamos, ¿no? Que yo de esto lo tengo muy metido adentro y siempre lo digo, pero bueno, a veces el hecho de decir no vienen a misa lo tenemos demasiado incorporado y a veces no nos preguntamos de decir cómo los invitamos, a qué los hemos invitado o cómo estamos celebrando para que no se sientan atraídos, ¿no? Bueno, son preguntas que nos podemos hacer desde distintos ángulos, ¿no? Pero bueno, gracias por compartir estas tres cosas bien concretas, ¿eh? Le voy a pedir Gracias. ahora, vamos para el sur, vamos más para el sur. Acá cerquita mío, al grupo de Nuestra Señora de Guadalupe, del Decanato 5, el grupito de Laura, Marcela, Luciana, bueno, las escuchamos. A ver, no se sientan presionadas por ser el párroco quien les habla, ¿no? Pero bueno, le escuchamos cosas que se animen a cambiar. Vamos. Ahí nos escuchan. Sí, perfecto. Nosotros pusimos, estamos los dos grupos acá en la parroquia. Como gesto, como cambio estructural, decíamos cambiar la fecha de inicio y finalización de la catequesis. Bueno, justamente hablamos con usted en un encuentro que decíamos que estábamos, usted nos explicaba, estábamos como muy estructurados como la escuela. Empezamos en marzo, terminamos en diciembre. Entonces la idea sería como cambiar esas fechas que tenemos de inicio y finalización. Como gesto, pensamos en una misa de bienvenida a los catecúmenos y a las familias y con un posterior agasajo. Una presentación a la comunidad, una bienvenida y agasajo para compartir. Y como práctica que deba revisarse, bueno, acá las mujeres proponían realizar convivencia o tipo retiro con los niños y las familias, hacer un día un encuentro donde puedan participar junto con la comunidad. Pensamos también entre todas las catequesis, primero, segundo y confirmación. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Le pedimos, ahora nos vamos más para el centro, en Decanato 1, la parroquia de San Cristóbal. ¿Eh? Ahí está el grupito de Liliana, de Daniel, de Angélica. Bueno, los escuchamos, compartan. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Uno de los grupitos que hemos armado, hay otro por ahí de San Cristóbal, no lo veo conectado. Bueno, nosotros el cambio estructural ya lo venimos iniciando de hace 3 o 4 años. Nuestro proceso se inicia en agosto últimamente porque después de la pandemia que se estructuramos el inicio en marzo. Se inicia en agosto,
continúa por 3 años y se recibe el sacramento de la comunión, de la Eucaristía, y a la semanita se continúa la catequesis hasta el sacramento de la confirmación, y bueno, ahí se nos produce una situación que tenemos que revertir también. Como gesto de inicio, recibimos a las familias, a los niños en la iglesia como primer encuentro, como si fuera una fiesta, eh, y como práctica que debemos realizar, bueno, hay varias cositas de revisión. La fortaleza que vemos en este proceso, en esta práctica, es que los niños con sus papás van al mismo horario a los encuentros. Y lo estamos viendo desde hace 2 o 3 años, que esto nos está, digamos, nos acerca más a la familia. Pero, por supuesto, todo lo de misa, asistencia a misa, todo eso hay que ir revisando porque todos tenemos la misma situación, creo. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Y ahora, por último, el último grupito para que comparta, que la verdad que no sé de dónde son, así que nos van a decir ellos. Gabriela Armando, Marisa Cejas, Claudia. Bueno, las escuchamos y de paso nos dicen de dónde son. Hola, Sí, ¿qué tal? buenas noches. De Tostado somos De Tostada, ahí está, muy bien. el grupo de coordinación de catequesis de comunión, segundo año. Y bueno, más, creo que estamos todos iguales con este tipo de cambios estructurales que queremos, gestos y prácticas, que estamos en una situación bastante difícil hoy de falta de tiempo, falta de, sobre todo tiempo de las familias, y que le den realmente el valor que requiere lo que es la comunión, ¿no? Y acercar al niño a tomar este sacramento, que en muchos casos el compromiso lo notamos más por los niños que por los padres. Entonces, una de los gestos que nos pareció una práctica que nos parece bastante interesante que estamos aplicando es una vez al mes el encuentro junto con padres y niños, como dicen los compañeros de San Cristóbal. Eso me parece que puede llegar a ser muy positivo. Es positivo porque Es hacemos ya. positivo, sí. Es positivo y bueno, vamos más por el lado de que el niño quizás el niño acerca más a los padres que los padres al niño, eso sería también, y que respecto a las catequistas también, que siempre busquen el estímulo para, para que el niño se acerque, y la catequista de niños tiene que tener un carisma particular, y también lo vemos como una falencia, la falta de tiempo quizás también de los catequistas y de los padres para preparar al niño al encuentro. Entonces, como usted dice que hay que decir lo bueno y lo malo, y bueno, no tenemos una respuesta, sino que estamos buscándole la vuelta, ¿no? Por eso nos anotamos en Bueno, el en cambio esto. estructural sí ya lo estamos haciendo. Sí, lo que decís de una vez al mes. No, el cambio estructural nosotros veníamos con una comunión de 2 años. Sí, perdón, eso no. Tomaban la Eucaristía y luego se esperaban 2 años y empezaban confirmación en primer año. Y ya a partir de este grupo, el nuestro, ya hay un cambio que vamos a hacer la continuidad de confirmación. Entonces vamos a hacer este proceso, va a continuar. Eso lo vemos como positivo. Claro, este cambio es un cambio estructural importante para nosotros porque vamos a acompañar al niño hasta que toma la confirmación. Entonces el camino que hacemos de catequesis son de 3 años. Y bueno, eso es un cambio importante para nuestra parroquia, nuestra zona. Y bueno, y después de las prácticas que decíamos que había que revisar, es al momento de reclutar catequistas, digamos, por ahí uno en el afán de sumar catequistas, porque son muchos los grupos, padres, niños y demás, por ahí, bueno, sumamos y no asumen, no todos tienen el mismo compromiso.
y a la vez también vemos que los padres tienen una asistencia de un 30%, digamos, los grupos de padres van un 30% a las catequesis, no, realmente los padres no van a las catequesis. Entonces eso nosotros lo estamos viendo y pasamos de tener encuentros semanales a tener encuentros quincenales con los padres, de los cuales uno de esos dos encuentros por mes lo hacemos con los niños, con lo cual ahí sí tenemos una asistencia casi plena. Por eso creemos que el niño hoy es el hilo conductor, quizás, el que lleva Es el que lleva al padre, digamos, al a la padre a catequesis. catequesis. Y para Bien. cerrar queríamos decirle al padre Neri, Ajá. saludarlo y decirle feliz cumpleaños porque ayer cumplió años. Ah, feliz cumpleaños. Así que bueno, felicitarlo y decirle que lo extrañamos. Sí. Feliz Muy cumpleaños, bien, padre. el padre Neri. Ahora estamos viendo, está saludando al padre Neri. Bueno, un saludo bien diocesano tendrás esta noche, como verás. Bueno, gracias por compartir al grupo que recién Bien. habló. A ver, queda mucho por compartir y seguramente alguno habrá quedado con las ganas de hablar, ¿sí? Tenemos los grupos que han hablado, vamos a seguir por aquellos que hoy no han podido, ¿sí? O sea, vamos a verdaderamente a convertir esto en un camino donde todos vamos a participar en algún momento y de alguna manera. Vuelvo a indicarles esto y con esto cerramos. Eh, es importantísimo el trabajo previo que ustedes hagan, ¿sí? No solamente para compartirlo con el resto de la diócesis, que eso enriquece muchísimo la mirada de todos, sino porque es un punto en el cual nos obligamos a sentarnos, a pensar lo que estamos haciendo, lo que vivimos, lo que la Iglesia quiere, animarnos a ir transformando de a poco este camino de catequesis diocesana que venimos realizando, ¿no? Entonces, por eso les queremos pedir con la Junta lo siguiente. En estos días vamos a estar mandando por mail a los referentes, como hemos hecho hasta ahora con nuestra comunicación, vamos a estar mandándole el próximo trabajo previo, digamos, ¿no? Para la segunda sesión, que será recién el 10 de junio. O sea, tenemos mucho tiempo para poder realizarlo, ¿sí? Les pedimos que como confirmación de que han recibido este mail, nos respondan enviándonos las respuestas, ¿sí? Lo que ustedes han escrito, lo que han charlado, lo que han reflexionado en el trabajo previo, e incluso si se animan estas cosas que ahora han trabajado en grupito, ¿sí? Nos la mandan como respuesta al mail que le vamos a mandar con el trabajo siguiente. ¿Se entiende? Nosotros les mandamos el trabajo previo y ahí ponen responder y adjuntan ustedes la respuesta. ¿Por qué? Porque las queremos tener a todas, porque queremos leerlas con detenimiento y porque la idea del laboratorio justamente es terminar este recorrido teniendo un documento que trate de juntar, de poner en común todas las experiencias, las ideas que vamos compartiendo, los procesos que ustedes van experimentando, que bueno, la idea es después, al final del camino, haremos una devolución con todo lo trabajado por cada uno de los grupos, ¿sí? No es en tono evaluativo, vuelvo a decir, no vamos a decir está bien, está mal, es para ir juntando todo el material que es muy diverso, es muy diocesano, y entonces después le hacemos la devolución. Entonces eso es lo primero que queremos pedirle. Cuando reciban el mail, lo responden adjuntando lo que han trabajado en el trabajo previo, hecho hasta hoy, y lo de esta noche, ¿sí? Y acá cerramos, ¿sí? Teníamos una pregunta más, pero yo la dejo en el aire para que ustedes lo charlen, lo recen. Bien visto todo lo de esta noche, lo compartido, lo charlado, lo discernido, lo leído en el directorio, yo les tiro una frase incompleta y ustedes la tendrán que completar en algún momento. No es necesario que sea para la sesión que viene. Vamos a ir completándolo a lo largo del camino. La frase incompleta sería esta. En nuestra parroquia entendemos la catequesis como puntito suspensivo. ¿Eh? En nuestra parroquia entendemos la catequesis como, vuelvo a decir, no es una tarea para la próxima vez que nos veamos. Vamos a ir completándola, la vamos a ir recordando para ir enriqueciendo justamente esto
quiere ser mucho más que una noción, que una descripción. Quiere ser justamente algo movilizador que nos lleve a la conversión de la práctica concreta de nuestras catequesis. Bueno, sin más, no queremos demorarlos. Espero que algunos de ustedes se hayan avivado y hayan planeado alguna pizza o algo para compartir ahora cuando terminemos la sesión. Bueno, puede ser un plan para la próxima, terminar la sesión con una buena picada. Les queremos mandar un cariño muy grande y un gracias enorme por el entusiasmo, por la participación y decirles que estamos a disposición de ustedes. Todos los miembros de la Junta, en cada uno de los lugares de los decanatos hay referentes de la Junta, así que cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia nos las hacen llegar y estamos a disposición para acompañarlos en lo que necesiten, ¿sí? Le pedimos a Dios la bendición para todos, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus comunidades, sus grupos y permanezca para siempre. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias, Padre. Chau, chau. Adiós, adiós. Chao. Chao, chao, chao. 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 Bendiciones. Chao, chao. Otra vez verlo. Saludan todos. Pero el otro día me enseñaron a armar una plantilla Ahora donde vos entras y ya tenés arriba el logo, todo para. ¿Nos quedamos un rato los de la Junta?